Mi nombre es Marta Kovács. Tengo 51 años. Soy médica misionera de Budapest, Hungría. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero es la pura verdad. Era marzo de 2017, en Saná, la capital de Yemen. Una ciudad devastada por la guerra civil, donde ser cristiano significaba firmar tu sentencia de muerte. Pero lo que pasó después cambió la vida de cientos de personas y demostró que Dios pelea batallas que nosotros jamás podríamos ganar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Saná no se parece a ninguna ciudad que hayas visto. Está ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas áridas que parecen guardianes de piedra. Cuando aterricé el 18 de marzo de 2017, lo primero que me golpeó fue el aire seco y frío de la madrugada. Olía a diésel quemado, mezclado con el aroma dulce del khat, esa planta estimulante que los yemeníes mastican constantemente. Las calles estaban llenas de edificios antiguos de arcilla color miel, con ventanas decoradas en blanco, pero también había escombros de bombardeos recientes. La guerra había dejado cicatrices por todas partes. Autos destrozados, abandonados en esquinas, ventanas rotas tapadas con plástico, el sonido distante de explosiones que ya nadie parecía notar. Yo había llegado como parte de una red de clínicas médicas cristianas clandestinas que operábamos en Medio Oriente. Mi trabajo era capacitar enfermeras locales en primeros auxilios avanzados porque los hospitales estaban colapsados por la guerra. Llevaba 23 años haciendo trabajo misionero médico en zonas de conflicto. Había estado en Siria, Irak, Afganistán, Sudán, pero Yemen era especialmente peligroso. No solo por la guerra entre el gobierno y los rebeldes Houthi, sino porque ambos bandos perseguían cristianos. Éramos el enemigo común. El contacto que me recogió en el aeropuerto se llamaba Yusuf. Tenía 44 años, era yemení de nacimiento y se había convertido al cristianismo 9 años atrás, después de tener un sueño donde Jesús le hablaba en árabe. Yusuf conducía una camioneta Toyota, vieja, color arena, del tipo que se confunde con 1000 otras en las calles. Durante el trayecto a la casa segura donde me hospedaría, me explicó la situación crítica que enfrentábamos. El comisario de policía regional, un hombre llamado Rashid Al-Mahdi, había iniciado una campaña sistemática para eliminar toda presencia cristiana en Saná. Rashid tenía 48 años, era un oficial de carrera con 26 años en la fuerza policial y había ascendido por su eficiencia brutal. Yusuf me contó que Rashid había emitido 5 días atrás una orden secreta: identificar todos los santuarios cristianos clandestinos, documentar a los evangelistas extranjeros y ejecutar una operación simultánea para destruirlos a todos en una sola noche. El objetivo era mandar un mensaje tan fuerte que ningún cristiano en Yemen se atreviera a reunirse nunca más. Hermanos, cuando Yusuf me dijo esto, sentí un frío en la espalda que no venía del clima. Me llevó a una casa de 2 pisos en el barrio de Al-Qa, en las afueras de la ciudad vieja. La casa pertenecía a una familia cristiana secreta. El padre, Tariq Ibrahim, de 52 años, era profesor de secundaria. Su esposa, Amira, de 48, trabajaba desde casa haciendo bordados tradicionales. Tenían 4 hijos, 3 varones de 22, 18 y 14 años y una niña de 10. Esa primera tarde, mientras tomábamos té de cardamomo en la sala con ventanas cubiertas por cortinas gruesas, Tariq me mostró documentos que me helaron el corazón. Eran copias filtradas de la orden de Rashid Al-Mahdi. Incluían mapas detallados de 7 casas de oración clandestinas, fotografías de vigilancia y una lista con 18 nombres de evangelistas extranjeros marcados para arresto público. Mi nombre estaba en esa lista: Marta Kovács Szabó, médica, 51 años, húngara. Había otros nombres que reconocí inmediatamente: Thomas Okafor, nigeriano de 39 años, especialista en traducción bíblica; Sarah Bennett, estadounidense de 34, enfermera pediátrica; Kim Min-jun, surcoreano de 42, ingeniero que construía pozos de agua. Cada nombre tenía una foto adjunta tomada en secreto.
Rashid había estado vigilándonos durante meses sin que lo supiéramos. El plan era ejecutar la operación en 48 horas. Faltaban 43 horas cuando yo llegué. Pero lo que no sabíamos esa tarde era que Rashid no planeaba simplemente arrestarnos. Quería hacer un espectáculo público. Yusuf había conseguido información adicional a través de un oficial de policía cristiano secreto, llamado Nasser. Según Nasser, Rashid planeaba quemar las 7 casas de oración simultáneamente mientras transmitía el arresto de los 18 misioneros por televisión local. Quería exhibirnos esposados, obligarnos a renunciar públicamente a nuestra fe y luego deportarnos con cargos de terrorismo religioso. Para los cristianos yemeníes locales, el plan era peor: confiscación de propiedades, pérdida de custodia de sus hijos y posible encarcelamiento. Esa noche apenas pude dormir. La casa de Tariq era modesta pero limpia. Me habían dado una habitación pequeña con un colchón delgado en el suelo y una ventana que daba a un patio interior. Podía oír el llamado a la oración desde las mezquinas cercanas 5 veces durante la noche. El sonido era penetrante, casi hipnótico. Mientras miraba el techo agrietado, oré en húngaro y en español, los 2 idiomas que uso para orar. Le pedí a Dios que protegiera a los cristianos yemeníes. No me importaba ser deportada. Ya había pasado por eso en otros países, pero ellos no tenían a dónde ir. Este era su hogar. A las 7 de la mañana del 19 de marzo, Yusuf llegó para llevarme a una reunión de emergencia con los otros misioneros. Nos encontramos en una clínica médica abandonada en la zona industrial. El lugar olía a desinfectante viejo y medicinas vencidas. Había camillas oxidadas apiladas contra las paredes y el piso de azulejos blancos estaba cubierto de polvo. Allí estaban los otros 17 misioneros de la lista. Conocí a Thomas, el traductor nigeriano que llevaba 7 años en Yemen, terminando la traducción del Nuevo Testamento al dialecto yemení local. A Sara, la enfermera estadounidense que había dejado un trabajo bien pagado en Texas para servir en uno de los países más peligrosos del mundo. A Min Jung, el ingeniero coreano que había construido 14 pozos de agua en aldeas remotas mientras compartía el Evangelio. También estaban presentes 23 líderes cristianos yemeníes locales. Entre ellos había una mujer que iba a ser clave en toda esta historia, aunque en ese momento no lo sabíamos. Se llamaba Laila al-Mahdi, tenía 45 años, era maestra de escuela y llevaba 11 años como cristiana en secreto. Cuando escuché su apellido, inmediatamente pregunté si tenía relación con el comisario. Laila bajó la mirada y asintió. Era su cuñada. Estaba casada con el hermano menor de Rashid. Hermanos, cuando ella nos contó esto, el silencio en esa clínica fue total. Laila nos explicó que su esposo, Jamal, también era cristiano en secreto desde hacía 3 años, pero había algo más que nos dejó sin aliento. El hijo mayor de Rashid, un joven de 16 años llamado Omar, había estado asistiendo en secreto a reuniones cristianas durante los últimos 8 meses. Laila era quien lo había llevado inicialmente después de que el chico la buscara con preguntas sobre fe. Omar no le había dicho nada a su padre. Vivía aterrorizado de que Rashid descubriera su interés en el cristianismo. Laila nos dijo que Omar había tenido una conversión genuina 2 meses atrás y había sido bautizado en secreto en una casa en las montañas. Hermanos, en ese momento no entendimos el propósito divino detrás de todo esto. Solo pensamos que era una complicación peligrosa, pero Dios ya estaba posicionando sus piezas en el tablero. La reunión duró 4 horas. Discutimos opciones. Algunos sugerían que los 18 misioneros evacuáramos inmediatamente antes de la operación. Otros argumentaban que eso dejaría a los cristianos locales completamente expuestos y vulnerables. Thomas citó Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Propuso que nos quedáramos y enfrentáramos lo que viniera. Después de 2 horas de debate y oración, los 18 misioneros votamos unánimemente. Nos quedaríamos. Organizamos una estrategia de respuesta. Las 7 casas de oración que Rashid había identificado decidieron hacer algo contraintuitivo.
En lugar de cerrar y esconderse, harían vigilias de oración las 2 noches antes del ataque planeado. Si Dios había permitido que Rashid nos encontrara, entonces lo enfrentaríamos con oración y adoración. Yusuf coordinó la comunicación. Cada casa tendría un líder responsable de mantener contacto por teléfono cada hora. Si una casa era atacada, las otras lo sabrían inmediatamente. También decidimos ayunar durante las siguientes 48 horas. Solo agua. Nada de comida hasta que pasara la amenaza. Sara sugirió que cada casa tuviera provisiones médicas básicas en caso de violencia. Yo preparé 7 maletines con vendajes, antisépticos, analgésicos y suero para hidratación. Min Jun verificó que cada ubicación tuviera rutas de escape alternativas en caso de incendio. Thomas organizó que cada grupo tuviera Biblias suficientes para regalar a los oficiales si teníamos oportunidad de hablar con ellos. Hermanos, estábamos preparándonos para un asalto policial como si fuera una oportunidad de evangelismo. Eso solo podía venir del Espíritu Santo. Durante el 20 de marzo, cada uno regresó a su ubicación asignada. Yo fui asignada a la casa de oración en el barrio de Shu'ub, en el sur de la ciudad. Era una casa de 3 pisos, donde vivía una familia de 6 personas. El líder era un hombre llamado Faisal, de 58 años, carpintero de profesión. Su esposa Nadia, de 55, cocinaba para las reuniones. Tenían 2 hijos adultos casados que vivían en el mismo edificio con sus familias. En total, 14 personas vivían allí permanentemente. La casa de oración estaba en el 3er piso, un espacio amplio donde cabían 50 personas sentadas en el suelo sobre alfombras. Esa tarde, ayudé a Nadia a preparar té y pan para la vigilia de la noche. Mientras trabajábamos en la cocina, ella me contó su historia. Se había convertido 15 años atrás, cuando una misionera británica la sanó de una enfermedad que los doctores no podían curar. Desde entonces, su casa había sido un refugio para cristianos. Habían sobrevivido bombardeos, saqueos, inspecciones policiales, amenazas de vecinos, pero nunca habían cerrado las puertas. Nadia me miró con esos ojos cansados, pero llenos de fe, y me dijo: «Hermana Marta, si Dios permitió que el comisario nos encuentre, es porque tiene un plan. No tengo miedo. Ya estoy lista para ir con Jesús si es su voluntad». A las 8 de la noche del 20 de marzo, comenzó la primera vigilia. En nuestra casa llegaron 48 cristianos. En las otras 6 casas, según los reportes por teléfono, había números similares, entre 40 y 55 personas en cada ubicación. En total, 340 cristianos se reunieron simultáneamente esa noche en Saná para orar. Comenzamos cantando himnos en voz baja. No queríamos atraer atención de vecinos, pero tampoco íbamos a escondernos completamente. Thomas estaba en una casa en el barrio de Al-Hasaba al norte, Sara en Al-Rauda al este, Min Jun en Bani al-Harith al oeste, los otros 14 misioneros distribuidos en las 7 casas. Oramos durante 3 horas sin parar. Faisal lideraba las oraciones en árabe, yo traducía al español para mí misma, otros oraban en sus idiomas nativos. Confesamos nuestros pecados. Perdonamos a Rashid al-Mahdi por anticipado. Declaramos que Jesús es Señor sobre Yemen. Pedimos protección angelical. Y hermanos, algo comenzó a suceder en esa habitación. Una presencia tangible de paz empezó a llenar el lugar. Gente que había llegado temblando de miedo comenzó a sonreír. Niños que normalmente eran inquietos se quedaron quietos, como si sintieran algo sagrado. Una niña de 7 años llamada Hala le dijo a su madre: «Mami, hay hombres brillantes parados en las esquinas de la habitación». A las 11:30 p.m., Yusuf llamó con información urgente. Nasser, el oficial cristiano secreto, había confirmado que Rashid planeaba ejecutar la operación la noche del 22 al 23 de marzo. Hora exacta, 3 a.m. del 23. Rashid había ordenado que 120 oficiales participaran, divididos en 7 equipos de 15 a 18 hombres cada uno. Cada equipo tendría combustible para quemar las casas después de los arrestos. Las órdenes eran claras: rodear las ubicaciones simultáneamente, esperar señal de radio, entrar con fuerza, arrestar a todos los extranjeros,
documentar a todos los yemeníes presentes, confiscar materiales religiosos y luego quemar todo. Rashid supervisaría personalmente desde un vehículo de comando que se movería entre las ubicaciones. Cuando Faisal compartió esta información con nuestra congregación, nadie entró en pánico. Al contrario, varios empezaron a alabar a Dios. Una mujer anciana de 74 años llamada Safiya se puso de pie y dijo: «Hermanos, Dios nos ha dado 36 horas para orar. No las desperdiciemos lamentándonos. Oremos como nunca hemos orado. Oremos hasta que el cielo se abra». Y así lo hicimos. Esa noche oramos hasta las 4 a.m. del 21 de marzo. Luego, la gente se fue a sus casas para descansar unas horas antes de regresar. El plan era reunirnos nuevamente la noche del 21 y quedarnos en vigilia continua hasta el momento del ataque en la madrugada del 23. Durante el día 21 de marzo, algo extraordinario comenzó a suceder. Cristianos de las 7 casas empezaron a reportar sueños y visiones similares. En la casa de Al-Hasaba, 3 personas diferentes soñaron con un terremoto. En la casa de Bani al-Harith, 2 niños dijeron haber visto en sueños edificios temblando pero sin caerse. En nuestra casa de Shu'ub, la pequeña Hala dibujó una imagen de casas rodeadas por círculos dorados mientras el suelo se quebraba afuera. Nadie sabía qué significaban estos sueños. Yemen está en una zona sísmica, así que terremotos pequeños no eran raros, pero había algo en la consistencia de las visiones que nos inquietaba. Yusuf organizó una teleconferencia entre los líderes de las 7 casas a las 3 p.m. del 21 de marzo. Cada líder reportó los sueños y visiones de sus congregaciones. Tomás, desde Al-Hasaba, dijo algo que nos dejó pensando. Hermanos, ¿y si Dios está tratando de mostrarnos su estrategia? En el Antiguo Testamento, Él usó terremotos para liberar a su pueblo. ¿Y si planea hacer algo similar? Algunos pensaron que era demasiado literal interpretar los sueños así. Otros dijeron que no debíamos limitar a Dios. Decidimos simplemente orar y estar atentos. Si Dios quería hacer algo sobrenatural, nosotros estaríamos listos para reconocerlo. Esa noche del 21 de marzo, la segunda vigilia comenzó a las 7 p.m. Esta vez llegaron más personas. En nuestra casa en Shu'ub éramos 52. Los reportes de las otras casas indicaban números similares. La gente traía mantas y almohadas porque planeaban quedarse toda la noche. Nadia y otras mujeres prepararon termos de té y jarras de agua. Yo revisé los maletines médicos por tercera vez. Todo estaba listo. Solo quedaba orar y esperar. Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que estaba a punto de suceder en la familia de Rashid al-Mahdi. Esa misma tarde del 21 de marzo, Omar, el hijo de 16 años de Rashid, había llegado a casa después de clases y encontró a su padre en el estudio revisando mapas y documentos de la operación. Rashid estaba tan concentrado que no notó cuando Omar entró. El chico vio los mapas de las 7 casas, vio las fotos de los misioneros, vio el plan detallado y reconoció una de las direcciones. Era la casa donde él había asistido a reuniones cristianas en secreto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Supo que tenía que hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer un muchacho de 16 años contra el comisario de policía más poderoso de la región? Omar salió del estudio sin que su padre lo notara. Fue a su habitación, cerró la puerta y lloró durante 1 hora. Luego tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Laila, su tía, la cuñada de su padre. Le contó lo que había visto. Laila le dijo que viniera inmediatamente a su casa. Omar inventó una excusa y fue. Cuando llegó a casa de Laila y su tío Yamal, les contó todo lo que sabía. Los 3 se arrodillaron en la sala y oraron durante 2 horas. Omar lloraba mientras oraba. Dios, mi padre no sabe lo que hace. Él piensa que te honra persiguiendo cristianos, pero yo he conocido tu amor. He sentido tu paz. Por favor, sálvalo. Muéstrale la verdad. Laila llamó a Yusuf esa noche y le contó sobre Omar. Yusuf me llamó a mí. Decidimos que las 7 casas orarían específicamente por Rashid al-Mahdi y por Omar durante la vigilia. A las 9 p.m. del 21 de marzo, 340 cristianos en 7 ubicaciones diferentes
comenzaron a interceder por el hombre que planeaba destruirlos. Oramos por su salvación. Oramos por su familia. Oramos para que Dios abriera sus ojos. Y hermanos, lo que pasó en las siguientes 30 horas fue una demostración del poder absoluto de la oración intercesora. Durante toda la noche del 21 al 22 de marzo, oramos sin parar. Rotábamos por turnos para que siempre hubiera al menos 20 personas orando activamente mientras otras descansaban. Yo dormí 1 hora entre las 2 a.m. y las 3 a.m. Luego me uní nuevamente a la intercesión. Faisal lideraba con una autoridad espiritual que solo viene de años de caminar con Dios. Declaraba versículos sobre protección divina. Citaba Salmo 91 completo una y otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A las 6 a.m. del 22 de marzo, cuando amaneció, todos estábamos exhaustos físicamente pero fortalecidos espiritualmente. El 22 de marzo fue el día más largo de mi vida. Sabíamos que en menos de 24 horas seríamos atacados. Algunos cristianos fueron a sus trabajos para no levantar sospechas, pero regresaron temprano. Otros se quedaron en las casas preparándose espiritualmente. Yo pasé el día visitando 2 de las otras casas para verificar que tuvieran suministros médicos adecuados. En cada ubicación encontré la misma atmósfera, paz sobrenatural mezclada con anticipación intensa. No era miedo, era más como soldados esperando una batalla, sabiendo que su comandante ya había garantizado la victoria. En la tarde del 22 de marzo, algo inesperado sucedió. Omar, el hijo de Rashid, tomó la decisión más valiente de su corta vida. Decidió confrontar a su padre. Llegó a la jefatura de policía a las 4 p.m. y pidió hablar con el comisario. Rashid estaba ocupado coordinando los últimos detalles de la operación, pero cuando le dijeron que su hijo estaba allí, lo recibió. Omar entró a la oficina temblando. Cerró la puerta y le dijo a su padre: «Papá, soy cristiano. He asistido a las reuniones que planeas destruir, y te ruego que no lo hagas. Esa gente no son terroristas. Son las personas más amorosas que he conocido». Rashid quedó en shock absoluto. No podía procesar lo que escuchaba. Su propio hijo, su primogénito, confesando ser cristiano. La furia y la confusión se mezclaron en su rostro. Le gritó a Omar que saliera inmediatamente de su oficina. Le dijo que hablarían en casa. Omar salió llorando, pero con una extraña sensación de paz. Había hecho lo que Dios le había pedido. El resultado estaba en manos del Señor. Rashid canceló todas sus reuniones por el resto de la tarde. Se encerró en su oficina durante 2 horas. Nadie supo qué pasó allí, pero cuando salió a las 6:30 p.m., su rostro se veía diferente, más duro, más determinado. Les dijo a sus oficiales que la operación procedería según lo planeado. 3 a.m. del 23 de marzo, sin cambios. Esa noche del 22 al 23 de marzo, la vigilia final comenzó a las 8 p.m. Esta vez el número de asistentes había aumentado. En nuestra casa, en Shu'ub, éramos 54. Los reportes indicaban números similares en las otras casas. En total, más de 350 cristianos reunidos en las 7 ubicaciones. Sabíamos que en menos de 7 horas seríamos atacados. Pero en lugar de planear escapar o escondernos, decidimos adorar. Cantamos himnos, compartimos testimonios, leímos la palabra. A la medianoche, Faisal leyó el libro de Daniel capítulo 3 completo, la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Cuando terminó, todos estábamos llorando. A las 2 a.m. del 23 de marzo, Yusuf llamó con la última actualización. Nasser confirmaba que los oficiales ya estaban movilizándose hacia sus posiciones. 120 hombres armados divididos en 7 equipos. Rashid estaba en su vehículo de comando supervisando las comunicaciones. El ataque comenzaría en exactamente 60 minutos. Faisal compartió la información con nuestra congregación. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Hermanos, en 1 hora, vamos a presenciar el poder de Dios o vamos a la cárcel. De cualquier manera, Jesús es Señor. No dejemos de adorar. Y así, durante esa última hora, las 7 casas se llenaron del sonido de adoración. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante.
Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando Dios movió la tierra literalmente. A las 2:55 a.m. del 23 de marzo de 2017, los 7 equipos policiales estaban en posición. Habían rodeado cada casa silenciosamente. En nuestra ubicación en Shu'ub, yo podía oír los motores de los vehículos afuera. Faisal miró por una rendija en la ventana y contó 4 camionetas policiales. Entre 16 y 18 oficiales armados. Tenían bidones de combustible listos. Esperaban la señal de radio de Rashid para entrar. Dentro de la casa, nosotros seguíamos cantando. Un himno antiguo en árabe que habla de la protección de Dios. Los niños presentes no lloraban. Estaban tranquilos, casi como si supieran que algo extraordinario estaba por suceder. A las 3:02 a.m., los radios de todos los equipos crepitaron. Era la voz de Rashid. Proceder en 5, 4, 3, 2, 1. En ese preciso instante, a las 3:03 a.m., según los relojes oficiales, algo comenzó a suceder. Un ruido sordo empezó a surgir desde lo profundo de la tierra. No era como el sonido de vehículos ni explosiones. Era un rugido subterráneo que hacía vibrar todo. Los edificios comenzaron a temblar. Las ventanas traqueteaban. Los platos en la cocina de Nadia chocaban entre sí. Hermanos, era un terremoto. Pero lo que lo hacía absolutamente inexplicable era su patrón. El terremoto afectaba solo las 7 ubicaciones donde estábamos reunidos y sus alrededores inmediatos. En nuestra casa en Shu'ub, el edificio temblaba violentamente, pero no se caía. Las grietas aparecían en las paredes exteriores, pero ninguna pared interior colapsaba. Afuera, los vehículos policiales comenzaron a volcarse, uno por uno, como dominós. Los oficiales gritaban aterrorizados, mientras el suelo bajo sus pies se movía como gelatina. Pero dentro de nuestras 7 casas, aunque sentíamos el movimiento, estábamos protegidos. Nada caía sobre nosotros. Ningún techo colapsaba. Era como si manos invisibles sostuvieran cada estructura. En la casa de Al-Hasaba al norte, Thomas me contaría después que los vehículos policiales que rodeaban su ubicación literalmente se hundieron en grietas que se abrieron en la calle. 3 camionetas quedaron atrapadas hasta las ruedas en el asfalto quebrado. En Al-Rauta, donde estaba Sara, los oficiales soltaron sus armas porque el temblor era tan fuerte que no podían sostener nada. Las armas caían y se dispersaban. En Bani al-Harith, Min Jun vio por la ventana cómo los bidones de combustible que los oficiales traían se volcaban y derramaban, haciéndolos completamente inútiles para quemar las casas. El terremoto duró exactamente 47 segundos según los sismógrafos que después revisaríamos. Pero esos 47 segundos fueron suficientes para desmantelar completamente la operación de Rashid. De los 120 oficiales movilizados, 34 resultaron heridos leves por caídas y golpes. 11 vehículos quedaron volcados o atrapados. Todo el equipo de incendio quedó inutilizado. Y lo más extraordinario, dentro de las 7 casas cristianas ni una sola persona resultó herida. Los niños estaban asustados pero ilesos. Los ancianos estaban sorprendidos pero seguros. Las 350 personas en las 7 ubicaciones salieron sin un rasguño. Pero había algo más que haría este evento absolutamente indiscutible como milagro divino. Rashid estaba en su vehículo de comando moviéndose entre las ubicaciones cuando el terremoto golpeó. Estaba exactamente a medio camino entre la casa de Shu'ub y la casa de Al-Rauta cuando el suelo comenzó a temblar.
Su vehículo, un Toyota Land Cruiser blindado, volcó violentamente. El techo del vehículo se hundió parcialmente. Rashid quedó atrapado adentro, consciente pero incapaz de moverse. Su conductor logró salir por una ventana rota y pidió ayuda por radio, pero los otros equipos estaban ocupados tratando de ayudar a sus propios heridos. Lo que pasó a continuación es algo que Rashid mismo nos contaría semanas después. Mientras estaba atrapado en su vehículo, en medio del dolor y la confusión, tuvo una experiencia que no puede explicarse naturalmente. Vio una figura de luz aparecer dentro del vehículo volcado. La figura no hablaba con voz audible, pero Rashid escuchaba palabras en su mente con claridad absoluta. Las palabras eran: Rashid, hijo de Al-Mahdi, ¿hasta cuándo perseguirás a mis hijos? Tu hijo te ha mostrado el camino. ¿Seguirás rechazando la verdad? Esta tierra temblará, pero mi palabra permanece. Escoge hoy a quién servirás. Rashid cerró los ojos con fuerza, pensando que estaba delirando por el golpe en la cabeza. Pero cuando los abrió, la figura seguía allí. Y entonces sucedió algo que lo quebrantó completamente. La figura extendió su mano hacia él, y Rashid sintió una paz que nunca había experimentado en sus 48 años de vida. No era paz por ausencia de peligro, era paz en medio del peligro. Era la clase de paz que solo viene de una fuente sobrenatural. Y Rashid supo, sin ninguna duda, que estaba en la presencia de Jesús el Cristo. Mientras Rashid experimentaba esto dentro de su vehículo volcado, nosotros en las casas comenzábamos a procesar lo que acababa de suceder. Faisal abrió la puerta de nuestra casa en Shu'ub y salió cautelosamente. Afuera había escombros, grietas en la calle, vehículos policiales volcados. Los oficiales estaban sentados en el suelo, algunos sangrando levemente, todos en estado de shock. Uno de ellos vio a Faisal y gritó: ¿Están bien? ¿Alguien está herido allí adentro? Faisal respondió: Estamos todos bien, todos. ¿Necesitan ayuda médica? Hermanos, en ese momento algo extraordinario sucedió. Los cristianos que minutos antes iban a ser arrestados y quemados salieron de las 7 casas para ayudar a los oficiales que los iban a atacar. En nuestra ubicación yo saqué mi maletín médico y comencé a atender heridos. Vendé una pierna fracturada, limpié cortes y raspaduras, revisé signos de conmoción cerebral. Los oficiales me miraban confundidos. ¿Por qué los estábamos ayudando? Les explicamos: somos cristianos. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Ustedes vinieron a arrestarnos, pero nosotros les ofrecemos amor. En las otras 6 casas, escenas similares se desarrollaban. Sara usó sus habilidades de enfermera pediátrica para atender a oficiales jóvenes heridos. Min-Chung ayudó a voltear vehículos usando gatos hidráulicos. Thomas distribuyó agua y alimentos a los policías sedientos y asustados. Y en cada ubicación, mientras atendíamos sus heridas físicas, comenzamos a hablarles de Jesús. Les contamos por qué estábamos reunidos. Les explicamos que no éramos terroristas sino seguidores de Cristo. Les testificamos del amor de Dios. A las 4:15 a.m., aproximadamente 70 minutos después del terremoto, finalmente lograron sacar a Rashid de su vehículo. Tenía una fractura en la clavícula izquierda, múltiples contusiones y una herida profunda en la frente. Lo llevaron en ambulancia al hospital más cercano, pero antes de irse, pidió hablar con Nasser, el oficial cristiano secreto. Le susurró algo al oído que Nasser me contaría días después. Diles a los cristianos que lo siento. Dios me habló. Lo siento mucho. Cuando Nasser escuchó esto, no podía creer lo que oía. El comisario Rashid Al-Mahdi pidiendo perdón. Los días siguientes fueron caóticos. Las autoridades investigaron el terremoto. Llamaron al Instituto Geológico de Yemen. Llamaron al Servicio Geológico de Estados Unidos. Llamaron a sismólogos regionales. Y todos dijeron lo mismo. No hay registro de actividad sísmica significativa en Saná en la madrugada del 23 de marzo de 2017. Los sismógrafos oficiales en la ciudad no detectaron ningún temblor mayor a magnitud 2.0, pero la evidencia física era innegable. Vehículos volcados, calles agrietadas, edificios con daño estructural leve.
¿Cómo era posible que un terremoto lo suficientemente fuerte para causar ese daño no fuera registrado por instrumentos científicos? La respuesta que los geólogos dieron oficialmente fue: terremoto superficial muy localizado, probablemente causado por colapso de cavernas subterráneas antiguas. Pero esa explicación no convencía a nadie que conociera los hechos reales. 7 colapsos simultáneos de cavernas en ubicaciones diferentes de la ciudad, todas exactamente en los lugares donde cristianos estaban siendo atacados. Las probabilidades estadísticas de eso eran astronómicamente imposibles. Los oficiales que estuvieron presentes esa noche sabían que habían presenciado algo sobrenatural, y muchos de ellos comenzaron a hacer preguntas sobre el Dios que protegía a los cristianos. Rashid pasó 5 días en el hospital. Durante ese tiempo, rechazó visitas oficiales de colegas y autoridades gubernamentales. Solo permitió que su familia inmediata lo visitara. Omar fue a verlo el primer día. Padre e hijo lloraron juntos durante 1 hora. Rashid le pidió perdón por gritar y rechazarlo cuando confesó ser cristiano. Le dijo que había visto a Jesús, que no podía negarlo, que necesitaba aprender más. Omar lloró de gozo y llamó a Laila inmediatamente. La red de oración cristiana en Yemen entró en acción nuevamente, esta vez intercediendo por la sanidad y conversión completa de Rashid. El 6º día después del terremoto, el 28 de marzo, Rashid fue dado de alta del hospital. En lugar de ir directamente a su casa, pidió a su chofer que lo llevara a un lugar específico. Quería ir a la casa de Faisal en Shu'ub. Quería visitar una de las casas que había ordenado destruir. Cuando llegó, con el brazo en cabestrillo y la frente vendada, tocó la puerta con humildad. Faisal abrió y al ver al comisario en su puerta, su primera reacción fue protectora. Pero Rashid inmediatamente levantó su mano buena y dijo: «Hermano, vengo en paz. Vengo a pedir perdón. ¿Puedo entrar?». Faisal lo invitó a pasar. Yo estaba allí ese día junto con Yusuf y otros 5 cristianos. Rashid entró y se sentó en el piso con nosotros. Comenzó a llorar antes de poder hablar. Finalmente, con voz quebrada, nos contó todo lo que había experimentado: la visión en el vehículo volcado, la voz de Jesús, la paz inexplicable, la convicción de que había estado peleando contra Dios mismo. Nos pidió perdón por su odio, por su persecución, por su plan de destruirnos. Y entonces hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre: ¿cómo puedo conocer a este Jesús que me salvó? Hermanos, no hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. Ver al hombre más peligroso para los cristianos en Yemen sentado en el suelo, quebrantado y humilde, pidiendo conocer a Cristo. Faisal tomó una Biblia en árabe y comenzó a leer Juan 3:16. Le explicó el Evangelio completo, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, la necesidad de arrepentimiento y fe. Rashid escuchaba con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Faisal preguntó si quería entregar su vida a Cristo, Rashid asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el llanto. Allí, en la misma casa que había ordenado quemar, a las 11 a.m. del 28 de marzo de 2017, Rashid al-Mahdi entregó su vida a Jesús. Oró conmigo guiándolo: «Jesús, reconozco que soy pecador. He perseguido a tu pueblo. He odiado sin causa. He servido a la oscuridad, perdóname. Lava mi corazón con tu sangre. Te acepto como mi Salvador y Señor. Cambia mi vida, hazme nuevo». Cuando terminó esa oración, algo visible sucedió. El rostro de Rashid cambió. El endurecimiento que había en sus facciones se suavizó. Abrió sus ojos y había luz en ellos que no estaba allí antes. Lo que pasó en las siguientes semanas fue un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Rashid comenzó a estudiar la Biblia vorazmente. Venía a la casa de Faisal 3 veces por semana para estudios bíblicos. Su esposa notó el cambio inmediatamente, y aunque inicialmente estaba confundida, cuando vio el amor y la paz en su esposo, también quiso conocer más. 3 semanas después de la conversión de Rashid, su esposa Fátima también entregó su vida a Cristo. Sus otros 2 hijos, de 14 y 11 años, siguieron el ejemplo de su hermano mayor Omar. Toda la familia al-Mahdi se convirtió.
pero el impacto más grande estaba por venir. Rashid no podía mantener su conversión en secreto. Era demasiado radical, demasiado transformador. El 15 de abril de 2017, menos de un mes después del terremoto, Rashid renunció públicamente a su cargo como comisario de policía. En su carta de renuncia, explicó que había tenido una experiencia espiritual que había cambiado sus convicciones. No usó la palabra cristiano explícitamente, porque eso hubiera puesto su vida en peligro inmediato. Pero todos entendieron el mensaje. La renuncia causó conmoción en los círculos policiales y gubernamentales. Rashid perdió su salario, su posición, su prestigio. Su familia extendida lo rechazó. Recibió amenazas de muerte de extremistas. Pero él me dijo semanas después algo que nunca olvidaré. Hermana Marta, por 48 años perseguí una religión de reglas y miedo. En 4 semanas con Jesús, he experimentado más paz y gozo que en toda mi vida anterior. No cambiaría esto por nada del mundo. La conversión de Rashid inspiró a otros. Oficiales de policía que habían estado en la operación del 23 de marzo comenzaron a hacer preguntas sobre la fe cristiana. 3 de ellos se convirtieron en los primeros 2 meses, pero el giro más extraordinario aún estaba por venir. Rashid había heredado una propiedad de su padre fallecido, una casa grande con 2 acres de terreno en las afueras de Saná. Durante años había estado vacía, usándose solo para almacenamiento. En junio de 2017, Rashid decidió convertir esa propiedad en un orfanato cristiano. Yemen estaba devastado por la guerra civil. Miles de niños habían perdido a sus padres. Rashid quiso usar su herencia para darles hogar, comida, educación y, sobre todo, el amor de Cristo. El orfanato abrió oficialmente el 1 de agosto de 2017. Yo me quedé en Yemen otros 4 meses después del terremoto para ayudar a establecer el orfanato. Sara y otros 2 misioneros también se quedaron. Minjun diseñó un sistema de captación de agua de lluvia para el orfanato. Thomas ayudó a crear un currículo educativo que incluía estudios bíblicos. El orfanato comenzó con 12 niños. En 6 meses tenía 34. En un año, 58. Niños que habían sido huérfanos sin esperanza, ahora tenían un hogar donde aprendían sobre el amor de Jesús. Muchos de ellos se convirtieron. El orfanato se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad de la guerra. La comunidad cristiana en Yemen experimentó un crecimiento explosivo después del terremoto milagroso. Las 7 casas de oración originales crecieron y se multiplicaron. En 6 meses, había 19 congregaciones clandestinas activas en Saná. En un año, 47. El número de cristianos en la capital pasó de aproximadamente 340 a más de 1.200 en 10 meses. Nunca antes en la historia moderna de Yemen se había visto un crecimiento así. Los misiólogos que estudian persecución religiosa documentaron el caso como uno de los ejemplos más claros de crecimiento de iglesia bajo persecución. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes. Regresé a Yemen en marzo de 2019, 2 años después del terremoto, para una visita de seguimiento. Lo que encontré me dejó sin aliento. El orfanato de Rashid ahora albergaba 73 niños. Había construido aulas adicionales, un pequeño campo de juego y una clínica médica básica. Sara había regresado permanentemente para dirigir la clínica. Atendían no solo a los niños del orfanato, sino a la comunidad circundante. Y a través de ese ministerio de sanidad física, muchos encontraban sanidad espiritual también. Decenas de familias yemeníes habían venido a Cristo a través del testimonio del orfanato.
Conocí a algunos de los niños del orfanato. Uno de ellos, un niño de 10 años llamado Amir, me contó su historia. Sus padres habían muerto en un bombardeo cuando él tenía 7 años. Había vivido en las calles durante un año antes de ser llevado al orfanato. Allí conoció a Jesús por primera vez. Me dijo con una sonrisa grande: «Tía Marta, yo pensaba que Dios me había olvidado cuando mis padres murieron, pero ahora sé que Él nunca me olvidó. Me trajo aquí para que lo conociera». Hermanos, escuchar eso de un niño que había perdido todo, pero había encontrado a Cristo, me hizo llorar de gozo. Rashid había madurado increíblemente en su fe. Ya no era el comisario brutal que perseguía cristianos. Era un siervo humilde dedicado a amar a los más vulnerables. Había estudiado teología por correspondencia con un seminario en Líbano. Predicaba en las reuniones clandestinas con poder y autoridad. Su testimonio era conocido por toda la red cristiana en Yemen y países vecinos. Había sido invitado a compartir su historia en Jordania, Egipto y Turquía. Miles habían sido impactados por su conversión radical. El oficial Nasser, que había sido cristiano secreto durante años, ahora servía abiertamente en el orfanato después de retirarse de la policía. Faisal continuaba liderando la congregación en Shu'ub, que ahora tenía más de 100 miembros regulares. Yusuf coordinaba la red de iglesias clandestinas que había crecido a 89 congregaciones en 5 provincias diferentes. Thomas había completado la traducción del Nuevo Testamento al dialecto yemení y ahora se distribuían copias en secreto por todo el país. Minjun seguía construyendo pozos de agua mientras compartía el Evangelio en aldeas remotas. Y Omar, el joven valiente que confrontó a su padre, ahora tenía 18 años y estaba estudiando para ser pastor. Planeaba regresar a Yemen después de completar sus estudios para plantar iglesias en zonas no alcanzadas. Su fe y valentía a los 16 años habían sido instrumentales en la conversión de su padre. Dios había usado a un adolescente para cambiar el curso de una familia entera y, por extensión, de una región completa. Laila y Yamal seguían sirviendo fielmente, ahora liderando un ministerio de discipulado para nuevos creyentes ex-musulmanes. Pero hubo algo más que descubrimos años después que confirmó el carácter sobrenatural del terremoto. En 2020, un geólogo cristiano de Alemania que había leído sobre el evento viajó a Yemen para investigar personalmente. Analizó las grietas en las calles, estudió los patrones de daño estructural, revisó todos los datos sísmicos disponibles. Su conclusión fue publicada en un artículo académico. No existe explicación natural para el evento del 23 de marzo de 2017 en Saná. El patrón de daño es inconsistente con cualquier fenómeno geológico conocido. Si uno no permite explicaciones sobrenaturales, el evento permanece completamente inexplicable. Ese artículo circuló entre comunidades científicas y cristianas. Algunos lo rechazaron como pseudociencia, pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, era simplemente confirmación de lo que ya sabíamos. Dios había intervenido de manera milagrosa para proteger a sus hijos y para salvar a un perseguidor. El terremoto no fue un accidente geológico, fue una demostración quirúrgica del poder de Dios, diseñada específicamente para detener el mal sin causar daño a los inocentes y para abrir los ojos de los perseguidores. Ahora, en 2025, 8 años después de esos eventos, el orfanato de Rashid continúa operando a pesar de la guerra civil continua en Yemen. Ha salvado las vidas de más de 200 niños. El propio Rashid tiene ahora 56 años y sigue liderando con pasión y humildad. Muchos de los niños que se criaron en el orfanato ahora son adultos jóvenes que sirven en ministerio. La comunidad cristiana en Yemen enfrenta desafíos constantes por la persecución y la guerra, pero sigue creciendo. Las 89 congregaciones de 2019 ahora son más de 140. Miles de yemeníes han conocido a Cristo. Los oficiales de policía que estuvieron presentes la noche del terremoto llevan esa experiencia marcada en sus memorias. Algunos se convirtieron, otros no, pero todos saben que presenciaron algo inexplicable. Uno de ellos, un oficial llamado Hamza, que se convirtió 2 meses después del evento,
Ahora lidera una congregación de más de 60 personas. Me dijo en 2019, hermana Marta, esa noche yo fui para arrestar cristianos. Dios me arrestó a mí, cambió completamente mi vida. Ahora mi trabajo es llevar otros a Cristo. La familia de Tariq, en cuya casa me hospedé originalmente, prosperó espiritualmente. Sus 4 hijos están todos involucrados en ministerio. La hija mayor, Aileen, que tenía 14 años en 2017, ahora tiene 22 y trabaja en el orfanato como maestra. Su hermano de 18 años es parte del equipo de construcción que mantiene las instalaciones del orfanato. Los niños pequeños que vieron ángeles aquella noche han crecido con una fe sólida basada en experiencias reales del poder de Dios. Tariq me dijo en mi última visita, hermana, esa noche fue la más aterradora de nuestras vidas, pero también fue la noche donde aprendimos que Dios realmente pelea por nosotros. Hermanos, lo que presencié en Saná no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo el sol para Josué, que dividió el mar rojo para Moisés, que liberó a Pedro de la cárcel con un ángel, ese mismo Dios hizo temblar la tierra en Yemen para proteger a sus hijos. Jeremías 32:27 dice, «He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si estás enfrentando persecución, si autoridades están contra ti, si sientes que el enemigo tiene todo el poder, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios puede mover cielos y tierra por ti. Él puede transformar a tu perseguidor en tu protector. Puede usar tu noche más oscura para escribir tu testimonio más poderoso. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal es un puente entre testimonios reales del poder de Dios y corazones que necesitan esperanza. Tu suscripción hace que más personas como yo puedan venir aquí a contar lo que Dios ha hecho. No es solo apoyo a un canal, es participación en la gran comisión. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu hermana, tu amigo, tu compañero de trabajo, alguien que está atravesando persecución o dificultades imposibles. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan para recuperar su fe y seguir adelante. Dios puede usar este video para cambiar vidas. La historia de Rashid puede inspirar a alguien que piensa que está demasiado lejos del alcance de Dios. Nadie está demasiado lejos. Nadie es imposible para Dios. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando autoridades hostiles, si hay amenazas contra ti o tu congregación, si sientes que el enemigo es demasiado poderoso, escríbelo. La comunidad de este canal orará por ti. No estás solo. Hay miles de hermanos en Cristo alrededor del mundo que intercederán por tu situación. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo también. Queremos servirles mejor. Tu opinión moldea este ministerio. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recuerda, el mismo Dios que hizo temblar la tierra en Yemen puede sacudir tu situación hoy. El mismo Dios que transformó a Rashid de perseguidor en padre de huérfanos puede transformar tu circunstancia imposible en testimonio glorioso. No pierdas la fe. El milagro que necesitas puede estar a solo una oración de distancia. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Lo que hizo en 2017 puede hacerlo en 2025. Solo cree. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.